buenos días, estimados estudiantes, esperando que hayan tenido una bonita semana, que les haya ido bien en los exámenes. Vamos a continuar con lo que habíamos estado viendo. Sí, hoy vamos a ver lo que son los efectos del calor. Sí, eso vamos a estar viendo en esta semana. Déjenme les comparto para dar inicio. Perfecto. Entonces vamos a ver lo que son los efectos de calor, ¿sí? Decimos que los efectos de calor en sí es el aumento de la temperatura, ¿sí? Lo cual se le puede apreciar mediante un termómetro. O también son cambios de estado de agregación que se va a observar a lo siguiente, ¿sí? Es decir, vamos a pasar de sólido a líquido. Para ello vamos a ver calor transferido con variación de la temperatura, ¿sí? Vamos a ver lo que son tres casos, ¿sí? Entonces vamos a ver el primer caso. ¿Qué nos dice? Los recipientes A y B contienen masas iguales de agua. Para que la masa de agua contenida A aumente a 40 grados centígrados, su temperatura, la contenida en B aumente a 20 grados centígrados. El agua de A debe recibir el doble de calor que el agua de B, ¿sí? Es decir, aquí tenemos el recipiente sería la masa A y el otro sería la masa B. ¿Qué nos dice? Para que el calor aumente, en este caso, le vamos a poner 400 grados Celsius. Y en el siguiente nos dice que vamos a colocar a 20 grados Celsius, ¿sí? Ahora, en el caso 2, ¿qué nos dice? El recipiente A contiene el doble de agua del recipiente B. Para que la temperatura de las dos masas de agua experimente el mismo aumento, el agua de A debe recibir el doble de calor del agua de B, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos? Nos dice que en el A la mayoría de agua es el doble de B, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para que las dos queden en la misma temperatura que debemos hacer, vamos a aumentar la temperatura en la primera y en la segunda lo vamos a mantener, ¿sí? Y en el caso 3 que nos dice, un segundito, denme un segundo, ¿sí? Perfecto. Entonces, vamos a ver qué nos dice en el caso 3. Los recipientes A y B contienen masas iguales de sustancias distintas. Para que la temperatura de las dos masas experimente en el mismo momento, estas deben recibir distintas cantidades de calor, ¿sí? Es decir, ya no va a ser solo agua, sino están dos diferentes sustancias, ¿sí? ¿Qué nos dice? La cantidad de calor absorbido concedido de un cuerpo depende del incremento de temperatura de la masa, de su propia naturaleza. Cada sustancia se refleja en una magnitud física denominada calor específico o capacidad calorífica. Ahora vamos a determinar qué es el calor específico. Es una sustancia, dice, en el que el calor que debe recibir la unidad de masa de la sustancia para que aumente un Kelvin su temperatura, ¿sí? Es decir, vamos a tener el calor específico se mide por J por kilogramos menos 1 por kilogramos elevado a la menos 1, ¿sí? En el SI.
O de igual manera tenemos de esta siguiente manera, ¿sí? Ya que la variación de Kelvin es igual a una variación de grados Celsius. ¿Cuál es el calor absorbido? Existen tres factores citados en el incremento de temperatura de la masa del cuerpo M. La naturaleza del cuerpo se aumenta en la siguiente expresión que permite calcular el calor absorbido. Es decir, como fórmula vamos a tener que el calor transferido va a ser igual al calor específico por la masa y todo por delta de la temperatura, ¿sí? Eso va a ser igual a el calor específico por la masa que va a multiplicar a la temperatura, todo eso, la temperatura final, perdón, de la variación, menos la temperatura inicial de la variación, ¿sí? Esta sería la fórmula para poder calcular el calor transferido. Ahora, vamos a ver esta pequeña tabla que nos dice calores específicos de algunas sustancias de 20 grados Celsius. Es decir, vamos a tener las sustancias y cuál va a ser el calor específico, ¿sí? Tenemos el agua líquido, el hielo, el vapor de agua, el etanol, aluminio, el hierro, el cobre, el plomo y el mercurio. ¿Y cuál es el calor específico de cada una de ellas? ¿Sí? Para ello vamos a ver el siguiente ejemplo que nos dice, una pieza de cobre de 50 gramos se ha enfriado desde 80 grados Celsius hasta 25 grados Celsius. Calcula el calor que ha cedido. Vamos ahí los datos específicos. Es decir, cobre va a ser igual a 385. Vamos a ver la tabla del cobre que nos dice que equivale a 385, ¿sí? Entonces va a ser igual a 385 JK por kilogramos menos 1 por grados Celsius menos 1. La masa inicial de cobre es de 50 kilogramos, perdón, 50 gramos. Aquí está 50 gramos. Vamos a pasarle a kilogramos que nos quedaría a 0,50 kilogramos. ¿Cuál es la temperatura inicial? Nos dice que inicia con 80 grados Celsius. ¿Y cuál sería la temperatura final? Sería 25 grados Celsius, ¿sí? ¿Qué nos dice? Vamos a calcular la variación de la temperatura. Es decir, la variación de la temperatura va a ser igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Es decir, vamos a tener 25 grados menos 80 grados. Va a ser igual a menos 55 grados. Nos dice que vamos a aplicar la expresión que nos permite calcular el calor absorbido y sustituimos los datos del problema. Es decir, vamos a utilizar la fórmula que ya se les explicó anteriormente. Vamos a utilizar que el calor absorbido va a ser igual a, déjeme ver, al calor específico por la masa y por la temperatura, ¿sí? Es decir, vamos a tener 385, ya tenemos el primer dato, que multiplica a la masa que equivale a 0,50 kilogramos y todo eso por menos 55 grados. Es decir, que el calor transferido ha sido igual de 1058,8 J, ¿sí? Julio. Es decir, el cobre se dio 1800, 1058,8 J, ¿sí? Se dio ese calor.
Vamos al siguiente ejemplo que nos dice. Una barra de hierro de 5 kilogramos que estaba a 25 grados Celsius se calentó al recibir 221.500 J. ¿Qué temperatura adquirió? Es decir, vamos a tener que buscar la temperatura, ¿sí? El calor recibido es de 251.500 J. El calor específico del hierro es de, vamos a ver, 443. ¿Ya? Entonces sería que la masa inicial inicia con 5 kilogramos. La temperatura inicial es de 25 grados centígrados, Celsius, perdón. Y vamos a tener que buscar la temperatura final, ¿sí? Vamos a utilizar la fórmula que es el calor absorbido va a ser igual al, al calor específico, ¿sí? Al calor específico por la masa y todo eso por la temperatura inicial menos la temperatura final, ¿sí? ¿Qué nos dice? Nos permite calcular el calor absorbido. Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener que despejar lo que es la temperatura final, ¿sí? Porque eso necesitamos saber. Una vez que despejamos, entonces vamos a tener que T va a ser igual a la temperatura recibida sobre la temperatura, el calor específico, perdón, por el calor específico, todo eso por la masa, más la temperatura inicial, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reemplazar los datos. Sería 221, 500.000, todo eso sobre 443 más 25 grados Celsius. Es igual, hacemos la operación, va a ser igual a 125 grados Celsius. Es decir, que la barra de temperatura que adquirió al final es de 125 grados Celsius, ¿sí? Esto sería ya la temperatura final. Vamos a ver qué es el calorímetro. ¿Qué nos dice? Se trata de un recipiente aislado térmicamente del exterior en el que reposa sobre los pies aislantes. El aislamiento asegura que todo el calor se intercambie entre sustancias que se introdujeron en él. Está provisto por una tapa sobre un aislante con un orificio para introducir el termómetro y un agitador, ¿sí? Este sería lo que es un calorímetro, que nos permite ingresar el termómetro. Este es un agitador que nos permite mover por sí el agua. Son cables de corriente que muestran por una copa. Y acá está el agua, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos? Que colocamos una masa determinada de agua en el calorímetro. Lo podemos agitar. Cuando agitamos, alcanzamos un equilibrio térmico, ¿sí? Es decir, medimos la masa y la temperatura de sustancias del calor específico, ¿sí? Entonces vamos a tener como fórmula el calor B va a ser igual a la masa por el calor cedido por la temperatura final menos la temperatura inicial, todo eso sobre la masa que se introduce sobre la temperatura menos la temperatura final, ¿sí? Esa sería la forma. Vamos a ver qué valor nos da el calor absorbido. Nos dice que se transforma el agua tibia, perdón, el agua liviana que se está evaporando, convirtiéndose en un vapor de agua. Es decir, tenemos de estado sólido, líquido y finalmente se convierte en gas, ¿sí? Nos dice que la figura 2 representa el esquema de cambios de los cambios posibles.
que tiene lugar mediante la absorción de calor y el cuerpo, mientras que en otros se produce una concesión de calor, ¿sí? Nos dice que la absorción de calor se produce en un aumento de energía cinética y potencial de las partículas del cuerpo. Si se vencen las fuerzas activas que existen entre ellas, el sólido pasa a líquido y el líquido pasa a gas, como se les explica en esta gráfica. Tenemos sólido que nos hace, va mediante fusión y solidificación, se convierte en líquido. Una vez que está en líquido, existe la sublimación y la condensación a sólido. De lo líquido va mediante la vaporización y condensación para finalmente transferirle en gas, ¿sí? ¿Qué nos dice la sección de calor? Nos dice que es una disminución de energía cinética y potencial de las partículas. Esta disminución percute el aumento de atracciones entre ellas, de modo que el gas puede pasar de líquido y el líquido a sólido, ¿sí? Como se les explicó. Tenemos también una tabla que nos explica lo que es la fusión y la vaporización. Nos decimos que la fusión es un cambio de estado que experimenta sustancias, que pasa, aquí está, que pasa de lo sólido a lo líquido, ¿sí? El calor absorbido de un cuerpo es la fusión, es igual al calor cedido por esta solidificación. ¿Y qué nos dice de la vaporización? Nos dice que la vaporización es el cambio de estado que experimenta sustancias de pasar de líquido a gas, ¿sí? Es decir, la fusión va a ser solo lo que es sólido a líquido. A diferencia de lo que es ya la vaporización, que es lo que va a hacer, va a transformar de sólido ya a gas, perdón, de líquido a gas. Tenemos punto de fusión y calor de fusión. Podemos hablar que el punto de fusión es la que tiene una temperatura determinada, ¿sí? Y recibe con el nombre de temperatura de fusión o punto de fusión, ¿sí? El agua funde a 0 grados bajo presión externa y una atmósfera. ¿Y qué decimos que es el calor de fusión? Es una sustancia que requiere cantidad de calor características para que se produzca la fusión, ¿sí? Es decir, el calor de fusión es necesario para una unidad de una masa, ¿sí? El punto de fusión que nos dice que nos da lugar a una temperatura, a diferencia del calor de fusión que nos dice que es una cantidad de calor característica, ¿sí? Para que produzca la fusión. Requiere de una cantidad de sustancia. Vamos a ver lo que nos dice la vaporización. La vaporización tiene el punto de ebullición y lo que es el calor de vaporización. ¿Qué es el punto de ebullición? Nos dice que es una forma en que la vaporización que afecta a todo volumen líquido. Sí, la ebullición es una vaporización que afecta al volumen líquido. Nos dice, y tenemos el calor de vaporización que nos dice que ésta requiere una cantidad de calor específico o una cantidad característica para que se produzca la vaporización, ¿sí? Vamos a ver este ejemplo que nos dice. Calcula el calor necesario para transformar totalmente 300 grados de hielo a menos 15 grados Celsius en el agua líquida a 0 grados. Vamos a tener como datos que la masa es igual a 300 gramos. Esta a su vez le vamos a transformar a kilogramos. Entonces nos quedaría a 0,3 gramos. Tenemos que la temperatura final va a ser a menos 15 grados. Y como temperatura inicial va a ser de 0
grados, perdón, temperatura inicial de -15 grados y temperatura final va a ser de 0 grados Celsius, ¿sí? Ya. ¿Qué nos dice? Que en este caso se realizará en dos etapas. Para ello, ¿qué vamos a hacer? En primer lugar, vamos a utilizar, a suministrar, dice que el hielo va a ser el calor, ¿sí? Para aumentar la temperatura a 0 grados, ¿sí? Que produzca un cambio de estado. Y el segundo que vamos a hacer, vamos a suministrar el hielo a un cierto calor, 2 sería, para fundirlo sin que produzca un cambio de temperatura, ¿sí? Como vamos a ver en esta figura de acá. Ahora vamos a hacer en el tramo A y B para que el calor del hielo alcance una temperatura de fusión a 0 grados. Es decir, vamos a tener que el calor específico va a ser igual al calor de, ¿cómo se llamaba esto? Al calor transferido, perdón. El calor es transferido va a ser igual al calor específico. Entonces tenemos que 2090 por 0,300 grados y eso por 0 grados menos, sería menos los 15 grados. Es decir, va a ser igual a 9405 J. En el tramo BC, el calor para fundir el hielo a 0 grados va a ser igual a la masa por L, es decir, vamos a tener que multiplicar a 0,0 kilogramos de masa por 333.500 J. Todo esto va a ser igual a 1050 J. Calor total necesario va a ser igual, el, el calor transferido va a ser igual al calor transferido 1 más el calor transferido 2. Es decir, va a ser igual a 668.800 más 4.514.000. Es decir, vamos a tener como 5.182.800, ¿sí? Eso es la transformación que se realizó. De igual manera, tenemos el segundo ejemplo, que da igual, vamos a tener que calcular tanto el calor transferido 1 y el calor transferido 2, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice acerca del equilibrio térmico. Nos dice que si ponemos un termómetro en el mercurio al contado con un cuerpo a elevada temperatura, observa que rápidamente se evapora el nivel del mercurio. Cuando un cuerpo absorbe calor, aumenta la energía cinética de sus partículas y amplía una vibración de esta. Entonces, es decir, que el aumento del volumen que experimentan los cuerpos al elevar su temperatura se conoce como dilatación térmica, ¿sí? Eso sería un concepto, por decirlo así, acerca de la dilatación térmica, ¿sí? Dilatación térmica podemos decir que es el aumento de volumen que experimentan los cuerpos al elevar la temperatura, ¿sí? Nos dice que la dilatación térmica afecta a todos los estados de agregación de la materia, ¿sí? Aunque su magnitud depende de la intensidad de la fuerza de las partículas. Para ello, vamos a ver lo que es la dilatación de sólidos. Tenemos tres tipos de dilatación. Tenemos la dilatación lineal, dilatación superficial y la dilatación cúbica, ¿sí? Entonces, vamos a hablar acerca de la dilatación lineal. Decimos que la dilatación lineal corresponde a la variación de la longitud del sólido. Es decir, vamos a tener como delta va a ser igual a 1 sobre la dilatación lineal por
L menos L sobre T menos T final, ¿sí? Eso sería el valor de la longitud. Esto sería cómo calcular la dilatación lineal. Para calcular la dilatación superficial que nos dice que corresponde a la variación de la superficie de sólidos. Es decir, esta va a ser la superficie, a diferencia de la lineal que es la longitud de sólidos, ¿sí? Esta va a ser la superficie del sólido. Y tenemos como fórmula en sí va a ser la longitud inicial, va a ser igual a 1 más el coeficiente de dilatación superficial que multiplica al incremento de la temperatura, ¿sí? Ahora tenemos como dilatación cúbica, es decir, que esta va a ser la variación del volumen del sólido, ¿sí? Entonces, cada una tiene su diferencia. Dilatación lineal, longitud, dilatación superficial, superficie, y lo que es cúbica va a ser el volumen, ¿sí? Va a ser igual a el volumen igual a la longitud inicial, todo eso entre paréntesis 1 más el coeficiente de dilatación cúbica por el incremento de la temperatura, ¿sí? Para ello vamos a ver el siguiente ejemplo. Esto sería en cuanto a la dilatación de sólidos, ¿sí? Tenemos el primer ejemplo que nos dice, una barra de cobre de 15 grados centígrados contiene una longitud de 80, perdón, centímetros. Calcula la longitud que tendrá si se calienta hasta 90 grados Celsius. Es decir, como datos tenemos la longitud inicial que inicia a 80 centímetros. ¿Qué nos dice? Incremento de la temperatura, es decir, va a ir a la de 90 a 15, ¿sí? Vamos a hacer la respectiva resta y tenemos que equivale a, la variación sería de 75 grados, ¿sí? Y tenemos que el coeficiente de dilatación lineal del cobre es igual a la longitud igual a 1,7, como estaba en este cuadro de aquí, 1,7, ¿sí? Tenemos. Entonces, para ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la longitud final, es decir, vamos a utilizar esta fórmula de acá. Entonces tenemos que la longitud final va a ser igual a la longitud inicial, todo eso por 1 más la variación delta por la temperatura, ¿sí? Es decir, vamos a poner los datos, va a ser igual a 80 que multiplica a 1 más 1,7 por 10 elevado a menos 5 grados menos 1, todo esto por 75 grados centígrados, ¿sí? Esto va a ser igual a 80,1 centímetros, ¿sí? Entonces eso tenemos al final. Es decir, la longitud fue de 80,1. Y tenemos acá que nos dice que debemos calcular el volumen, ¿sí? Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar esta fórmula de acá, ¿sí? ¿Ya? Ahora vamos a ver lo que es la dilatación de líquidos. ¿Qué nos dice la dilatación de líquidos? Es similar que a la dilatación cúbica de los sólidos, por lo tanto depende del incremento de temperatura de la naturaleza del líquido, ¿sí? El volumen del líquido, pues, puede aumentar se me fue, el incremento de la temperatura se calcula mediante la expresión, es decir, vamos a tener el volumen final va a ser igual al volumen inicial por 1 más el coeficiente de dilatación cúbica por la
me fue. Es por el incremento de la temperatura, ¿sí? Esta vamos a tener como fórmula. Para ello vamos a ver el siguiente ejemplo. Calcula el volumen de cierta cantidad de mercurio a 350 grados, sabiendo que a 20 grados ocupa un volumen de 1 litro. Vamos a buscar los datos. Entonces, ¿qué nos dice? El volumen ocupa un volumen de 1 litro. Tenemos como volumen inicial a 1, ¿sí? Tenemos que la variación de la temperatura va de 350 a 20 grados. Entonces, decimos que equivale a 350 grados Celsius. 330, perdón. Y finalmente tenemos que el coeficiente de dilatación va a ser igual a 1,8 por 10 menos 4, ¿sí? Es decir, vamos a tener que utilizar este de acá, que es el coeficiente de dilatación. Como hablamos de mercurio, vamos a tomar este dato, ¿sí? Tenemos que equivale a 1,8. Ya. Ahora, ¿qué nos dice? Hallamos el volumen de 350 grados centígrados, ¿sí? Es decir, va a ser igual a volumen igual a 1 litro que multiplica a 1 más, sería 1,8 por 10 elevado a 9, ya. Y todo eso por 330 que nos salió grados centígrados, ¿sí? Entonces tenemos igual que equivale a 1,06 litros. Ese fue el volumen que ocupa, ¿sí? Tenemos entonces que ocupó 1,6 litros, ¿sí? Es decir, que la dilatación del agua nos dice, el agua tiene un coeficiente de dilatación negativo entre 0 grados centígrados y 4 grados centígrados, ya que disminuye el volumen al aumentar la temperatura. A partir de 4 grados centígrados, la temperatura lo que tiene su volumen mínimo de coeficiente es positivo y el agua se dilata al aumentar la temperatura, ¿sí? El efecto de variación sería, estamos de este lado, baja y que nos dice que cuando llega a 4, va a aumentar su temperatura, ¿sí? Hasta aquí, mis estimados, ha sido en cuanto a el tema de esta semana, que es el calor absorbido, ¿sí? Estamos viendo lo que es la dilatación de sólidos, el equilibrio térmico, la dilatación de líquidos. Vimos también lo que es el valor del calor absorbido, que se puede estar entre fusión y vaporización. Vimos que es un calorímetro y finalmente vimos el valor del calor absorbido, calor transferido con variación a la temperatura, ¿sí? Eso ha sido todo en cuanto a los efectos del calor, ¿sí? Eso ha sido todo, mis estimados. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, que tengan un lindo fin de semana.